siglo en que se convirtió Constantino, como vimos ayer. Después de la conversión de Constantino, cuando el Imperio Romano se cristianiza, se adopta la fecha del 25 de diciembre para hacerle una fiesta en la iglesia cristiana. Lo estoy leyendo en la Enciclopedia Católica y ahora van a ver lo que dice. Dice así: el día de Navidad aparece en Roma en el documento llamado Cronógrafo Filocaliano, que data del año 336. Tratándose de un calendario litúrgico, parece cierto que la indicación no sea una simple muestra histórica, sino el dato de una fiesta, en cuanto se considera que las demás fiestas parten todas del 25 de diciembre. Y entonces comienza a explicar y dice, y ahora, hermanos, les leo literalmente, aquí lo tengo, si alguno quiere la copia, la Enciclopedia Católica, lo bajé hoy del internet, esta mañana, dice así: pero realmente es el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Dice la Enciclopedia Católica, escuchen: según la tradición que encontramos en el tratado Solistitis et Equinocistitis del siglo IV, equinoccio del sol, quiere decir eso en latín, Solistitis et Equinocistitis. Jesús sería concebido el mismo día y mes en que sería muerto, es decir, el 25 de marzo es la concepción de Cristo según la tradición del tratado Solisticio del Sol. Solistitis, equinoccio del Sol. Es un tratado pagano, pero que ascribe a Cristo que nació un 25 de marzo. Que fue concebido un 25 de marzo. Por lo tanto, la fecha de su nacimiento caería un 25 de diciembre. Mas en esta tradición parece que no está el origen de la fiesta cristiana. Más bien es una tentativa de explicar sobre la base del misticismo astrológico que estaba muy en boga en ese tiempo, el nacimiento de nuestro Señor. Otra explicación que históricamente parece mucho más probable es la que recae en la fiesta del nuevo sol o Natalis Invictus, el nacimiento del sol invicto. El culto al sol estaba en gran auge por el mitracismo, esa es la religión persa, el mitraísmo, en el Imperio Romano, y fue de gran ofensiva contra el cristianismo. Precisamente en el siglo IV hubo una lucha sobre quién dominaría, si el paganismo o el cristianismo. De esta forma fue un gran honor para los emperadores romanos del siglo III, entre ellos Aureliano, por ejemplo, erigir templos y esculturas en honor al dios Sol en Roma. La fiesta por excelencia del sol, su nacimiento, es el solsticio de invierno, en cuanto representaba la anual victoria del sol sobre las tinieblas. ¿Se acuerdan de Babilonia? Vence el bien sobre las tinieblas, ¿qué día? El 25 de diciembre. Y sigo leyendo. El cronógrafo señala el nacimiento de Cristo, 25 de diciembre, el mismo día que el calendario romano señala la celebración del Natalis Sol Invictus, del nacimiento del sol nunca vencido. Es obvio que la iglesia cristiana adoptó el día de la adoración al nacimiento del sol y lo transformó en el nacimiento de Cristo. La Enciclopedia Católica dice que el 25 de diciembre es el nacimiento del sol, pero que la iglesia, cuando se cristianizó, el paganismo adoptó esa fecha y la aplicó al nacimiento de Cristo.
Sigue diciendo, hasta el 25 de diciembre crecen las tinieblas. Los días se van haciendo más cortos. Pero desde el 25 en adelante disminuye el error y viene la verdad. Los días se hacen más largos, hay más luz. Hoy nace nuestro sol de justicia. Y San Máximo de Turín afirma, en un cierto grado tiene razón en que este día, el nacimiento de Cristo vulgarmente dicho, es el nuevo sol. Con gusto aceptamos la tradición pagana y el modo de celebrarlo, porque con el nacimiento del Salvador resplandece no solo la salvación del género humano, sino también la luz del sol. Honramos en decir, dice San Máximo de Turín, que el cristianismo venció al paganismo. La fiesta pagana es ahora la fiesta cristiana del nacimiento de Cristo. Así que el cristianismo venció al paganismo porque le tomó el día pagano del nacimiento al Dios Sol y ahora se lo puso a Cristo. ¿Nació Cristo un 25 de diciembre? Jamás. La Biblia dice que los pastores estaban cuidando los rebaños en Belén. Cuando se les aparecieron los ángeles con gran luz y les dijeron, traemos nuevas de gran gozo, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Ustedes creen que en pleno invierno vayan a Belén en 25 de diciembre y van a ver que hay nieve por todas partes, igual que en Nueva York? Belén está a la misma altura que Nueva York, en el paralelo. ¿Ustedes creen que en un pesebre iba a estar Cristo en pleno diciembre, envuelto en un pañalcito? Ni siquiera tenía ropa, sino nomás un pañal. ¿Ustedes creen que los pastores iban a estar cuidando las ovejitas allá afuera en el campo con toda la nieve? No, mis hermanos, hasta el día de hoy los pastores meten sus rebaños a los apriscos donde van a pasar el invierno a principios de octubre o a fines de septiembre. Ya comenzando el otoño, los rebaños son guardados. No hay nadie cuidando ovejitas en pleno diciembre. La historia del nacimiento de Cristo, como aparece en la Biblia, nos muestra que Él no pudo haber nacido jamás en diciembre. Y la misma enciclopedia católica nos dice que el nacimiento de Cristo es una fiesta pagana del Dios Sol que se la cristianizó y ahora se aplica ese día a Cristo. Si tú no quieres creer a los que crearon la fiesta, ¿a quién les vas a creer? Tú dices, ay, pero y tan bonita que es la Navidad. Y a mí que me gustan las lucecitas. ¿Sabes qué son las lucecitas? Son símbolos del Dios Sol. Esas son las lucecitas. Por eso prenden las lucecitas y adornan con luces, porque representa al Dios Sol, al paganismo. Por eso ponen las bolas colgando del arbolito, representan al Dios Sol. Más adelante colgaban en el árbol de Tamuz las cabezas de los conquistados y con eso adornaban el árbol de Tamuz. Por cierto, el pino es el símbolo de Tamuz. Yo voy a incorporar en mi próxima presentación las fotos que saqué en el Museo de Berlín. Pero ¿saben? Ahí aparece Tamuz y aparece Nimrod. Y todas las fotos nos muestran los dibujos de Nimrod. Por ejemplo, en la próxima diapositiva ustedes van a ver un dibujo antiguo de la antigua Babilonia de Nimrod. De Tamuz. Noten, por ejemplo, a Tamuz. Click once more. Y pueden ver allí el cetro de Tamuz. Pueden ver el gorro de Tamuz, tiene la luna, los dos cuernos de la luna encima. ¿Y qué arbolito tiene a su lado?
El pino, el evergreen. El pino es el símbolo de Tamuz porque es el árbol que nunca muere. Por eso se le llama el sol invicto, el sol nunca vencido. Aunque parece que muere, no muere. Así es Nimrod. Parecía que murió, pero no murió porque ascendió al cielo y desde allá reina. De igual manera, Tamuz. Ahora, en la antigua Babilonia se celebraba el 25 de diciembre como la fiesta del nacimiento de Tamuz. La historia de Tamuz es interesante y hasta el día de hoy usted ve cómo lo celebran con el árbol que representa a Tamuz y le ponen todo tipo de luces encima. La estrella que se pone arriba del árbol de Tamuz, y por cierto, ese es el árbol frente al Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Okay? Así como hay un obelisco frente al Congreso, también hay un árbol, como ustedes lo están viendo, que prenden las luces. Y esa estrella que está en el árbol no es la estrella de Belén. Recuerden que Tamuz está representado por la estrella matutina, Venus, el hijo del sol y la luna. La estrella representa a Tamuz. Y en todas las religiones orientales, la estrella es símbolo del Dios Redentor. Esa es la estrella que está encima del árbol, no la estrella de Belén, como le llaman. Elena de White dice que lo que vieron los que venían de Oriente, los sabios de Oriente, no fue una estrella, sino que era un grupo de ángeles que iban guiándoles el camino hasta llegar a Belén. Así que quítensele de la idea de la estrellita de Belén, porque era un grupo de ángeles que brillaba en el cielo y les guiaba el camino. Otro símbolo de Tamuz es el huevo. El huevo es símbolo de la vida, porque del huevo sale la vida. El Dios Sol también es el que da la vida. Y ya dijimos, y lo vimos anteriormente en las trinidades que vimos, que la serpiente es también el ofidio, es símbolo del Dios Tamuz, el Dios de la vida. La serpiente es la que da la vida. La Biblia menciona a Tamuz por nombre en Ezequiel capítulo 8. Si buscan el libro de Ezequiel, pueden ver el nombre de Tamuz, el dios babilónico mencionado por nombre. Es la visión de las abominaciones. Y es impresionante porque todo el capítulo nos habla de que el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo judío, la ciudad de Jerusalén que representa, como vimos ayer, a la iglesia verdadera, se había contaminado. Y se había contaminado con las inmundicias de Babilonia, se había contaminado con el vino de las doctrinas falsas de Babilonia, con las abominaciones que estaban en la copa de Babilonia. Comenzando en el capítulo 8 dice, en el 6º año, en el mes 6º. No crean que es casualidad, 6º año, mes 6º. Recuerden que el número 6 es el número de Babilonia. A los 5 del mes aconteció que estando yo sentado en mi casa, dice Ezequiel, los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, en sus lomos para arriba, resplandor, el aspecto era de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Dios es un Dios, ¿cómo? Celoso. Y en el templo, en Jerusalén, habían levantado una imagen a la misma puerta del templo que provocaba a celos a Dios. En un momento vamos a ver lo que es la imagen del celo. Mantengan eso allí en su mente. Sigan leyendo. Y aquí allí estaba la gloria del Dios de Israel como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Recuerden que al lado del norte está la torre
Está el templo de Jehová y está la torre en Babilonia, que es una imitación para poner el templo del diablo al lado del norte de la ciudad. Vea, mira hacia el lado del norte, le dijo en la visión el Espíritu Santo. Y aquí al norte, versículo 5, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la misma entrada del templo. Y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Era el santuario de Dios, pero el pueblo escogido de Dios había levantado una imagen del celo en la misma entrada de la puerta del templo a Jehová, a los lados del norte de la ciudad. Y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? ¿No ves las grandes abominaciones que hace la casa de Israel para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y he aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables. Todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. ¿Se acuerdan que nuestro primer versículo decía, ha caído Babilonia porque se ha hecho habitación de demonio, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible? Ahora Dios está diciéndole a Ezequiel, mira, en mi templo, en mi casa, en mi iglesia, han traído los ídolos de Babilonia y los han metido dentro de mi casa sagrada para despertarme a celos, para alejarme de mi santuario. El santuario de Dios es su iglesia. Y tú dices, qué bueno que eso fue con el pueblo de Israel, pero no con nosotros, ¿verdad? Bueno, dice el dominicano, bueno. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, los dirigentes del pueblo de Dios, el pueblo escogido, el Sanedrín, la conferencia general del pueblo judío. Así mismo es, esa era la conferencia general. 70 varones de los ancianos de Israel, Sanedrín se llamaban los 70 varones. Y Jesanías, hijo de Safán, el sumo sacerdote, estaba en medio de ellos, el presidente de la conferencia general, con los 70 miembros del comité ejecutivo de la conferencia general. Y no estoy hablando de la conferencia general actual, ¿verdad? Estoy hablando del pueblo judío de antaño, ¿ok? Entiéndanme. Para que entendamos quiénes eran esta gente, ¿verdad? Para que entendamos. Cada uno con su incensario en la mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿no has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. ¿Qué pasaría si el Señor revelara lo que hacen algunos de nuestros dirigentes de la iglesia en sus cámaras privadas? No pintan la pared de imágenes, pero tienen las imágenes que les entran por un aparatito, un monstruo que tiene 2 antenitas y una cola enchufada en la pared. Y las imágenes que entran por ahí. ¿No has visto, hijo del hombre, las abominaciones que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno encerrado en su cámara?
Porque dicen ellos, Jehová no nos ve. Jehová ha abandonado la tierra y me dijo, vuélvete aún, versículo 13. Verás abominaciones mayores que hacen estos. Más grandes que estar adorando imágenes. Y me llevó a la entrada en la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando ¿a quién? ¿A quién? A Tamuz. ¿Qué quiere decir la palabra endechar? Hermano, la palabra endechar es español antiguo para llorar. Una endecha es un lloro fúnebre. En inglés se dice funeral dirge. Una endecha es un grito funerario, cuando una persona se le ha muerto a alguien. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han ido, las lloronas, no sé cuántos de ustedes han ido al oriente, pero si ustedes van al oriente, van a encontrar que todos los pueblos del oriente tienen su tiempo de luto. Y cuando hay un funeral, usted sabe que hay un funeral en todo el barrio a la redonda, porque pegan unos gritos y lloran y le pagan a las lloronas para venir a llorar. Literalmente, les pagan a gente que vienen a pegar gritos, a llorar. Pero aquí dice que en el templo de Jehová había mujeres que estaban llorando ¿a quién? Estaban haciendo luto por Tamuz. Ahora, ¿por qué lloraban a Tamuz? Para entender esto, usted tiene que entender lo que es la doctrina y la enseñanza babilónica. Ya les expliqué cómo nació Tamuz. Ahora les voy a explicar cómo murió Tamuz y por qué lo lloraron. Tamuz muere de 33 años de edad. Joven. No es casualidad que Cristo también muere de 33 años de edad. Recuerden que Tamuz es la falsificación del plan de redención de Cristo. Tamuz muere en un horrendo crimen. Su cuerpo es cortado en pedazos, desmembrado. Y es tanto el odio